Hay historias que no deberían pasar, pero pasan. Historias que no fueron escritas por autores, sino por el destino. Esta comienza en un rincón olvidado de Colombia, en una finca rodeada por árboles viejos, caminos de tierra y un pozo de piedra que lleva años sin usarse. Allí, entre el silencio y la lluvia, una vida luchaba por no apagarse. No era una persona, era una perra, una pastora alemana preñada, con los ojos llenos de miedo y el cuerpo exhausto. Alguien la había dejado ahí, encerrada en el fondo del pozo, como si no valiera nada, como si la vida que crecía dentro de ella no tuviera ningún valor. Y sin embargo, resistía. Con cada amanecer, su esperanza se apagaba un poco, pero algo, o alguien, la mantuvo viva lo suficiente para que ocurriera lo imposible. Antes de continuar, me gustaría saber algo de ti. ¿Desde qué lugar del mundo estás viendo este video? Déjalo en los comentarios, porque esta historia no solo toca el corazón, también une a personas de muchos países que creen, como tú y como yo, que los animales sienten, sueñan y luchan. Y fue gracias a un niño, uno que nadie esperaba, que todo cambió. El cielo estaba cubierto de nubes tan pesadas que parecía que iban a caer sobre la tierra en cualquier momento. La brisa olía a tierra mojada, a hojas viejas, a soledad. Y ahí, en medio de todo ese silencio húmedo, dentro del pozo de piedra olvidado, ella aún respiraba. La pastora alemana, a la que más tarde conoceríamos como Maxina, había sido abandonada como si fuera un objeto viejo. Nadie sabía cuántos días llevaba ahí, pero su cuerpo delgado, su hocico reseco y sus movimientos lentos hablaban de una lucha constante por no rendirse. Estaba embarazada. Sus costillas marcadas no lograban ocultar la leve redondez de su vientre. Cada vez que cerraba los ojos, los abría bruscamente al recordar que no estaba sola. Tenía que resistir por los que aún no habían nacido. El abandono fue cruel, sin explicación, sin remordimientos. Había sido arrastrada hasta allí en una vieja camioneta en la madrugada. Uno de los hombres bajó, sujetó su correa con fuerza y sin mirar atrás, la empujó al pozo. No hubo gritos, solo el sonido sordo de su cuerpo golpeando las piedras húmedas. No volvió a escucharse nada más, hasta días después. Matías tenía 5 años y vivía con su madre en una casa modesta al borde de la vereda San Isidro, no muy lejos de la finca donde estaba el pozo. Era curioso por naturaleza, valiente sin saberlo, y con un corazón tan grande que a veces su mamá le decía en broma que no le cabía en el pecho. Aquella mañana, mientras la lluvia de la noche anterior dejaba charcos por todos lados, Matías decidió salir con su impermeable amarillo, sus botas de goma y su fiel compañero, un carrito de madera que arrastraba con una cuerda. Iba recogiendo hojas, ramas, piedritas raras. No buscaba nada en particular, solo quería explorar, y entonces lo escuchó. No fue un ladrido fuerte, más bien era un gemido ronco, como el lamento de alguien que ya había gritado muchas veces antes sin que nadie le respondiera. Matías detuvo su carrito, frunció el ceño, agudizó el oído. El sonido venía del bosque, cerca de la antigua finca abandonada. Contra lo que cualquier adulto habría hecho, Matías siguió el sonido. Los árboles se cerraban a su paso, como si quisieran proteger el secreto que guardaban. El barro le dificultaba avanzar, pero él seguía. No sabía qué iba a encontrar, pero su instinto le decía que alguien necesitaba ayuda. Al llegar a la entrada de la finca, reconoció el pozo viejo que su mamá siempre le decía que evitara. Es peligroso, le había advertido muchas veces. Pero hoy, ese pozo no parecía peligroso, parecía triste. Se acercó despacio. El sonido era más claro, una especie de llanto. Se asomó con cuidado. Lo que vio lo dejó sin aire. Allí abajo, empapada, temblando, con la mirada clavada en él como si lo hubiera estado esperando toda su vida, estaba una perra. Tenía el hocico lleno de barro y los ojos hinchados de tanto esfuerzo.
A pesar de su estado, movió ligeramente la cola al ver al niño. «Tranquila», susurró Matías. «No te voy a dejar aquí». Corrió de vuelta a casa tan rápido que perdió una de sus botas en el barro. Su madre lo encontró empapado, con las mejillas rojas de correr y con una urgencia en la voz que rara vez tenía. «Mamá, hay una perrita en el pozo. Está viva. Está llorando. Tenemos que ayudarla». Elena, su madre, dudó por un momento. Sabía que ese pozo era profundo y peligroso, pero vio la seriedad en los ojos de su hijo, esa mezcla de inocencia y convicción que solo los niños poseen, y no pudo decirle que no. Fueron hasta allá. Elena se asomó. Lo vio con sus propios ojos. Intentaron llamar a emergencias. Nadie respondió. Era domingo y la tormenta había dejado a la vereda sin señal. Buscaron cuerdas, improvisaron un arnés, bajaron agua y comida. Maxina no comía, apenas bebía. Cada día parecía más débil, pero sus ojos seguían fijos en Matías cada vez que él llegaba. Era como si hubiera depositado en él toda su esperanza. El día decisivo llegó sin previo aviso. Otra tormenta se formaba en el horizonte y el nivel del agua en el pozo había subido. Maxina jadeaba. Sus patas no respondían con facilidad. Elena y Matías sabían que si no la sacaban esa noche, no habría otra oportunidad. Don Arturo, un viejo vecino que antes había sido bombero, trajo cuerdas más fuertes y un sistema de poleas improvisado. Elena bajó una manta. Maxina la miró, intentó incorporarse y no pudo. De pronto, hizo algo que ninguno esperaba. Con el hocico, empujó su collar hasta que cayó al agua. Luego, de un pequeño bolsillo, flotó una bolsa impermeable. Elena la rescató. Cuando abrió el contenido, encontró un dispositivo de memoria y un trozo de papel con números y nombres. Don Arturo lo leyó. Se le heló la sangre. Esto es evidencia, susurró. Es información sobre un caso policial, nombres de gente importante y corrupta. Matías no entendía del todo, pero sabía que Maxina estaba dando algo valioso. Y entonces lo inevitable ocurrió. Maxina dejó caer su cabeza lentamente. Un suspiro. Sus ojos se cerraron y su cuerpo, aún tembloroso, se detuvo. No hubo gritos, solo el sonido de la lluvia regresando como si el cielo llorara con ellos. El silencio que quedó fue brutal. Elena abrazó a su hijo. Don Arturo limpió sus lentes conmovido. Todos sabían lo que había pasado. Una madre había dado su última fuerza no por ella, sino por los demás, por los cachorros que aún llevaba dentro, por el niño que la vio, por la justicia que alguien tenía que hacer. Horas después, en una clínica veterinaria, extrajeron 3 cachorros con vida. Pequeños, débiles, pero respirando. Milagros, los llamaron. El niño que nadie esperaba se convirtió en el héroe que nadie pudo ser. Los días que siguieron fueron una mezcla extraña de tristeza, esperanza y preguntas sin respuesta. Maxina ya no estaba, pero su historia apenas comenzaba a hacer eco en el pequeño pueblo de San Isidro. La bolsa impermeable que había empujado con su hocico antes de morir fue entregada al comandante Ruiz, quien rápidamente comprendió que lo que tenía en sus manos era más que un simple hallazgo. Era una pieza clave para desmantelar algo mucho más grande. Dentro había un pendrive sellado con etiquetas que decían «Confidencial» y un nombre escrito a mano, Collins. También había fotos, vehículos de carga, documentos de propiedad falsificados y una lista de nombres. Algunos eran familiares para Ruiz, políticos, empresarios, un teniente retirado y, lo más perturbador, el nombre de Tomás Duarte, el mismo que había abandonado a su familia meses atrás y que ahora estaba siendo investigado por lavado de dinero a través de su constructora. Ruiz no podía creer lo que veía. La evidencia que ese animal había protegido con su vida no solo revelaba una red de corrupción policial, sino que ligaba directamente a una de las familias más discretas del pueblo, los Duarte, con actividades delictivas de escala nacional.
Maxina no era una perra cualquiera, no solo era entrenada, sino que había sido parte de una unidad K9 activa, y todo indicaba que su antiguo compañero humano, el oficial Collins, había sido asesinado luego de descubrir todo esto. Maxina había desaparecido desde entonces, hasta ser encontrada por un niño. Mientras tanto, en la casa de Elena y Matías, la tristeza por la muerte de la perra era profunda, pero el nacimiento de los cachorros trajo un rayo de esperanza. Matías los visitaba todos los días en la clínica veterinaria local, a los que cariñosamente había nombrado como Luz, Brisa y Trueno, porque así fue el día que conocí a su mamá, explicaba, con una sabiduría que no parecía de un niño de 5 años. El pueblo comenzó a hablar, primero con incredulidad, luego con admiración. La historia llegó a las radios locales y más tarde a los noticieros regionales. Una pastora alemana embarazada salva a un pueblo entero con su último aliento, titulaban algunos. Otros se centraban en el acto del niño, Matías, el pequeño que escuchó donde nadie más quiso oír. En casa, Elena intentaba mantener la rutina, pero la visita del comandante Ruiz una mañana lo cambió todo. Llegó con rostro serio, pero con respeto. Le contó a Elena todo lo que habían encontrado, lo que Maxina había protegido. Le explicó que Tomás, su exesposo, estaba siendo investigado formalmente por su vínculo con un empresario conocido como Valentín Cárdenas, un hombre peligroso con antecedentes de narcotráfico y sobornos. Y más aún, que Collins, el oficial asesinado, había estado investigando a Tomás en secreto. ¿Por qué vendría Collins aquí, a esta casa?, preguntó Elena, incrédula. Ruiz la miró con cuidado, porque Collins creía que alguien aquí estaba en peligro, que Tomás había escondido pruebas, y que quizás Maxina se quedó cerca de su última misión. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo que había ignorado, cada silencio, cada ausencia de Tomás, ahora cobraba sentido. Y de pronto, el recuerdo de Maxina apareciendo en su pozo, protegiendo algo que ni ellos sabían que existía, se volvió aún más fuerte. Esa perra no había llegado ahí por azar. Había regresado. Esa noche, Elena se sentó junto a Matías en el porche. El niño jugaba con una de las mantas que había usado para cubrir a Maxina cuando intentaron rescatarla. ¿Tú crees que Maxina sabía que iba a morir?, preguntó él de repente. No lo sé, respondió su madre con sinceridad, pero sí creo que sabía que tú ibas a encontrarla. Matías guardó silencio por unos segundos y luego dijo algo que Elena nunca olvidaría. Ella me miraba como si ya me conociera. Días después, Ruiz organizó una pequeña ceremonia en la plaza del pueblo. No era oficial, pero se sentía más importante que cualquier acto institucional. Una placa conmemorativa fue colocada al pie del árbol central, en honor a Maxina, servidora, madre y guardiana del valor. El pueblo entero asistió. Los niños llevaron flores. Algunos adultos lloraban sin entender del todo por qué. Era la pérdida de alguien que nunca conocieron, pero que sentían como propia. Matías fue invitado a decir unas palabras. Tomó el micrófono con manos temblorosas, pero habló claro. Ella era una perra muy valiente. No hablaba, pero entendía todo. Cuando me miró, yo supe que tenía que ayudarla. Y aunque no la pude salvar, ella salvó muchas cosas. A mí, a sus hijos y al pueblo, yo quiero que sus cachorros sepan que su mamá fue una heroína. El aplauso fue largo, sentido, sincero. La investigación continuó. La evidencia entregada por Maxina fue suficiente para emitir órdenes de captura. Valentín Cárdenas fue arrestado en las afueras de Cali. Tomás fue localizado en un hostal en Panamá bajo otro nombre. La extradición comenzó de inmediato. Pero el corazón de esta historia no estaba en los tribunales. Estaba en la pequeña finca donde los cachorros crecían, donde Matías corría con ellos por el jardín, donde cada rincón parecía tener todavía un poco del espíritu de su madre. Maxina había dejado una semilla, 3 para ser exactos.
y un legado que el pueblo jamás olvidaría. Con el paso de las semanas, los cachorros comenzaron a crecer con fuerza. Luz, Brisa y Trueno se convirtieron en una especie de símbolo para San Isidro. El pueblo no solo los protegía como un recuerdo viviente de Maxina, sino como la promesa de que algo bueno podía nacer incluso del abandono más cruel. Pero mientras las familias celebraban la vida, en silencio, una amenaza aún se gestaba lejos de allí. Lo que nadie sabía era que, tras el arresto de Tomás Duarte y Valentín Cárdenas, no todos los involucrados en la red de corrupción habían sido capturados. Algunos habían logrado escapar antes de que las órdenes de arresto se emitieran. Uno de ellos, un hombre llamado Elías Barragán, había sido el encargado de eliminar a cualquiera que supiera demasiado. Y ahora, enterado por medios clandestinos de que un niño había sido clave para recuperar la evidencia, puso sus ojos en Matías. Mientras tanto, Elena intentaba que su hijo tuviera una vida lo más normal posible. Matías pasaba los días entre la escuela, los juegos con los cachorros y las visitas constantes de los vecinos que le traían pan casero, dibujos de Maxina y hasta pequeños juguetes para los perritos. San Isidro había adoptado a esa familia como propia. Una mañana, el comandante Ruiz apareció nuevamente en su casa, esta vez acompañado por 2 agentes federales. La noticia que traían era inquietante. Se interceptaron mensajes, explicó uno de los agentes, una mujer de rostro serio pero amable. Se mencionan posibles represalias. No sabemos cuándo ni cómo, pero necesitamos que usted y su hijo salgan de aquí por un tiempo. Elena negó con la cabeza nerviosa. No puedo simplemente dejar todo. Esta es mi casa. Este es el hogar de Matías. Aquí están los cachorros. Ruiz se acercó con calma. Sabemos lo importante que es este lugar para ustedes, pero si algo le pasa a Matías, todo lo que Maxina hizo quedaría manchado. Podemos reubicarlos temporalmente y aseguraremos a los cachorros. Estarán bien cuidados. Es solo hasta que capturemos al último implicado. Matías escuchaba desde el pasillo. No entendía todo, pero sabía que estaban hablando de peligro. Se acercó, con Brisa en brazos. ¿Nos quieren separar? El agente federal sonrió con ternura. No, campeón, queremos protegerte. Y a tus perritos también. Son parte de esta historia. Nadie los va a dejar atrás. Después de una noche de dudas y silencios, Elena aceptó. A la mañana siguiente, salieron del pueblo en un vehículo sin distintivos. Se alojaron en una casa rural protegida, custodiada por agentes, mientras Brisa, Luz y Trueno quedaban en un refugio seguro administrado por la policía. El pueblo sintió la ausencia de Matías como un hueco en el alma. La plaza parecía más silenciosa. Los niños jugaban menos. Algunos vecinos comenzaron a dejar cartas y dibujos en la entrada de la casa vacía, como pequeños altares de esperanza. Pero el enemigo no se había detenido. Elías Barragán llegó a San Isidro 3 días después de que la familia partiera. Usó un nombre falso, se hospedó en una pensión barata y comenzó a hacer preguntas. Se presentó como periodista interesado en la historia de Maxina. Un documental para televisión, decía. Nadie sospechaba, pero una noche, don Anselmo, el anciano que había visto a Matías correr por el campo con los cachorros, notó algo extraño. Vio al supuesto periodista merodeando la casa de Elena, tomando fotos, midiendo distancias. Le pareció raro, demasiado preciso. Lo comentó al día siguiente con la panadera del pueblo, y ésta, preocupada, fue directamente a la comisaría. Ruiz actuó de inmediato. Envió una patrulla a verificar. Para cuando llegaron, Barragán ya se había marchado, pero había dejado rastros, mapas, notas y algo aún más perturbador, una foto de Matías recortada de un periódico con un círculo rojo alrededor del rostro. «Van por él», dijo Ruiz con gravedad. «Ya no es una amenaza, es una cacería». Contactó de inmediato a los agentes federales.
En cuestión de horas, Elena y Matías fueron trasladados nuevamente, esta vez a la ciudad de Armenia, donde permanecerían bajo protección especial. Los cachorros fueron llevados con ellos. El reencuentro fue emotivo, lleno de lamidos, saltos y abrazos. Matías había pasado días llorando por ellos. Verlos correr nuevamente a su lado le devolvió algo que ya creía perdido. Pero el miedo no se iba. Dormía abrazado a Luz, mientras Elena pasaba las noches en vela imaginando escenarios, preguntándose cómo algo tan hermoso como ayudar a una perra podía haberlos puesto en semejante peligro. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un informante anónimo entregó a la policía una dirección, una bodega en las afueras de Neiva, donde supuestamente se escondía Elías Barragán. Ruiz viajó personalmente con un pequeño grupo táctico. No querían arriesgarse. Entraron de madrugada, silencio absoluto, y lo encontraron. No solo estaba Barragán, sino también documentos que probaban que Maxina había sido considerada desaparecida por la propia policía corrupta que ahora se desmoronaba. Había registros de vigilancia, correos, incluso fotografías de Maxina en sus días como agente K9 junto al oficial Collins. En una de ellas llevaba en el lomo un pequeño chaleco con una insignia bordada que decía: «Nunca abandonaré a quien confía en mí». Ruiz se quedó mirando esa foto largo rato. «Esta perra hizo más por la justicia que muchos con placa», susurró. Elías fue capturado y trasladado a Bogotá. La red estaba, al fin, completamente desmantelada. Y entonces, por primera vez en semanas, Elena recibió una llamada distinta. «Puede volver a casa», le dijeron. El regreso fue como un pequeño desfile. Los vecinos decoraron la entrada con cintas y pancartas. Los niños esperaban a Matías con globos. Brisa, luz y trueno corrían por el jardín como si nunca se hubieran ido. Y en el porche alguien había dejado una pequeña estatua de Maxina, esculpida en madera. En la base, una frase: «Murió protegiendo el futuro. Vivirá en nuestros corazones». Esa noche, Elena miró a su hijo dormir con los 3 cachorros acurrucados a su alrededor. Pensó en todo lo que habían pasado, en el miedo, el dolor, la pérdida, pero también en la valentía, en la compasión de un niño, en el legado de una perra que no necesitó palabras para ser escuchada. Y supo, en lo más profundo de su alma, que Maxina no se había ido, que seguía allí, en cada ladrido, en cada hoja que se movía con el viento, en cada corazón que ahora latía más fuerte gracias a ella. El regreso de Matías, Elena y los 3 cachorros a San Isidro marcó el inicio de una nueva etapa. Ya no eran solo una familia común. Ahora eran parte viva de una historia que había cambiado la comunidad para siempre. Pero aún quedaban huellas, cicatrices que no se borran con aplausos ni pancartas. Y aunque los peligros parecían haber quedado atrás, una sombra inesperada volvió a asomar, una que no venía desde afuera, sino desde muy cerca. Durante las primeras semanas, todo parecía en calma. Elena volvió a su trabajo en la escuela como auxiliar de comedor. Matías regresó a clases y los cachorros se convirtieron en los pequeños héroes del recreo. Todos querían acariciarlos, alimentarlos, tomarse fotos. El pueblo los recibía con cariño genuino, pero también con una especie de reverencia que en silencio a veces pesaba. Elena comenzó a notar que algo en Matías había cambiado. Su risa era menos frecuente. Por las noches se despertaba sudando, con el rostro pálido y el corazón latiéndole rápido. «Soñé con la perrita», decía, abrazando a Luz, la más calmada de los 3. Pero esta vez no estaba viva. Una tarde, mientras Elena ordenaba la cocina, encontró una libreta bajo la almohada del niño. Era un cuaderno viejo, lleno de dibujos. En cada página, una escena. Maxina en el pozo, Maxina con los ojos cerrados, Maxina rodeada de fuego. Pero también había algo más. Un dibujo de Matías junto a un hombre con capucha negra y ojos vacíos. El título arriba decía: «El hombre que me mira desde el árbol».
Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fue al cuarto del niño y con voz suave le preguntó: «¿Quién es este hombre, mi amor?». Matías bajó la mirada. «A veces lo veo por la ventana. Está parado junto al árbol del fondo. No hace nada, solo me mira». Elena salió corriendo al patio, pero no vio a nadie. El árbol, un viejo nogal, se balanceaba apenas con el viento. Nada más. Intentó tranquilizarse. Tal vez era la imaginación de un niño, tal vez eran secuelas de todo lo vivido. Pero esa noche colocó una silla junto a la cama de Matías y no se movió hasta que amaneció. Pasaron varios días sin incidentes, hasta que una vecina se acercó con expresión preocupada. «Elena, ¿todo bien con Matías? ¿Por qué lo preguntas? Es que mi hija dice que él le contó que hay alguien que lo llama por las noches. Un hombre que le dice que Maxina no está en paz. ¿Es cierto?». Elena sintió un nudo en el estómago. Esa noche, cuando Matías se acostó, ella lo esperó sentada en el borde de la cama. Cuando el niño comenzó a dormirse, murmuró algo entre sueños. No quiero ir al pozo. Ella me dijo que no debo». Elena le acarició el cabello, tratando de calmarlo. Pero al día siguiente fue directamente al comandante Ruiz. Él la recibió con atención y sin burlas. «Después de lo que hemos pasado, no descarto nada», dijo Ruiz. «Pero lo más probable es que tu hijo esté procesando todo lo vivido. Ha sido mucho, y es solo un niño». Sin embargo, esa misma noche, alguien dejó una nota bajo la puerta de Elena. No tenía firma. Solo decía: «El niño no debería saber tanto. Cállalo, o alguien lo hará». Elena no pensó dos veces. Recogió a Matías, puso a los cachorros en el auto y fue a la comisaría. Ruiz los recibió de inmediato. «Voy a protegerlos, Elena», prometió. «Pero necesito saber todo. ¿Hay algo que Matías no haya contado?». Matías, aún medio dormido, miró a su madre, luego al comandante, y entonces habló. «Maxina me dijo cosas, esa noche en el pozo, antes de morir». «¿Qué cosas, hijo?», preguntó Ruiz con cuidado. «Que había alguien más, que no todos los malos fueron atrapados, que uno vivía aquí, en San Isidro, que usaba uniforme». El silencio que siguió fue tan denso como el plomo. Ruiz se inclinó hacia adelante. «¿Estás seguro?». «Sí», ella lo sabía. Por eso tenía tanto miedo al final. No era por los hombres de fuera, era por uno de aquí. Ruiz ordenó vigilancia inmediata para la casa de Elena. Pero lo que más le dolió fue aceptar que Matías podía tener razón. La red de corrupción había sido vasta. No sería raro que un último eslabón, silencioso y paciente, estuviera aún oculto en el corazón del pueblo. Esa misma noche, un intento de entrada forzada fue frustrado por uno de los agentes apostados cerca de la casa. El intruso escapó, pero dejó atrás una linterna con las iniciales JC talladas en la base. Ruiz convocó una revisión interna. En la lista de sospechosos, un nombre resaltó: José Calderón, agente de tránsito, con acceso a registros, vehículos y un historial limpio, demasiado limpio. Ruiz decidió jugar sucio. Fue a buscarlo al bar del pueblo, con el pretexto de una charla informal. Mientras tanto, una unidad revisaba su casa. Lo que encontraron fue escalofriante: planos de la casa de Elena, fotos de Matías jugando con los cachorros, una lista de fechas y horarios, y, lo peor, una grabación. En el audio, una voz masculina decía: «Ese perro estúpido arruinó todo, pero el niño, ese niño es la llave. Collins dejó algo más, algo que no estaba en la bolsa». Ruiz lo arrestó en ese mismo momento. Elena lloró al saberlo. No por el arresto, sino por todo lo que había estado tan cerca del peligro sin siquiera saberlo. Matías, por su parte, pareció encontrar una especie de alivio. Desde esa noche durmió tranquilo. Ya no hablaba del hombre del árbol, ya no dibujaba ojos vacíos. Y entonces una mañana sucedió algo hermoso. En el jardín, mientras jugaba con Brisa, Matías encontró algo enterrado junto al viejo nogal. Era un pequeño collar, el de Maxina. Nadie lo había puesto ahí, nadie sabía que estaba allí.
solo un niño que aún escuchaba a la perra que le salvó la vida. «Gracias, Maxina», dijo, acariciando el cuero gastado. «Ya lo entendí todo». Y volvió a correr, con los cachorros detrás, hacia un futuro que por fin parecía brillar sin sombras. Desde que Matías encontró el viejo collar de Maxina enterrado junto al nogal, algo cambió dentro de él. Era como si una parte del alma de la perra hubiera regresado para cerrar el ciclo, para susurrarle que todo estaba bien. Pero no todos los misterios estaban resueltos. Aquel mensaje grabado, Collins dejó algo más. Seguía clavado como una astilla en la mente del comandante Ruiz. ¿Qué más había dejado Collins? ¿Qué sabía Maxina que aún no había salido a la luz? Ruiz comenzó a revisar todos los documentos del caso. Registros de llamadas, informes incompletos, cartas que nunca se entregaron. Y fue ahí, entre los papeles personales del oficial Collins, donde encontró algo. Una hoja doblada con la letra apurada del agente, escrita el mismo día de su muerte. Decía simplemente: «En caso de emergencia, buscar en el libro de cuentos de la infancia». Página 73. «Confío en Maxina más que en nadie». El libro estaba guardado en una caja con objetos del oficial. Era una edición antigua de Cuentos para no olvidar, con ilustraciones desgastadas y hojas amarillentas. En la página 73 había un corte limpio entre el lomo y la página. Dentro, pegado con cinta vieja, un pequeño sobre plástico, sellado al vacío. En su interior, un chip de memoria. Ruiz tembló al sostenerlo. Lo llevó directamente a la central de la fiscalía. Lo que descubrieron allí cambió todo. El chip contenía grabaciones en video hechas por el propio Collins durante meses de investigación encubierta. Reuniones con funcionarios corruptos, entrega de maletines, grabaciones de audio de llamadas entre Tomás Duarte y otros implicados. Pero lo más devastador fue una grabación hecha con una cámara oculta, donde se escuchaba a Duarte diciendo: «Collins sospecha. Lo noto en la forma en que me mira. Si no desaparece pronto, lo hará público. Ya le dije a Cárdenas que es ahora o nunca». Ese fue el día antes de la muerte de Collins. Esa grabación no solo confirmaba la conspiración, sino que demostraba que su asesinato fue premeditado. Con esa evidencia, la fiscalía reabrió formalmente el caso. Ahora no solo buscaban justicia para una red de corrupción, buscaban condenar a los autores intelectuales del crimen de un oficial honorable. Ruiz sintió una mezcla de alivio y dolor. Collins había tenido razón en confiar en Maxina. De alguna manera, la perra había protegido esa pista como si entendiera su valor. Y Maxina, embarazada, débil, con un alma rota por la pérdida de su compañero, había sobrevivido lo suficiente para llevar el mensaje al único lugar donde sabía que lo entenderían: la casa donde alguna vez encontró calor humano. Elena fue informada de todo. Sentada en la cocina, con Matías y los cachorros dormidos en el cuarto contiguo, escuchó la historia con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por eso Maxina vino al pozo?», preguntó. «Porque sabía que ahí estaría segura». «No solo eso», respondió Ruiz. «Sabía que ahí estarías tú y que Matías la escucharía». Hubo un largo silencio. Ella nos eligió». Ruiz asintió. Y entonces, como impulsado por una certeza íntima, dijo: «Matías debe estar presente cuando se anuncie esto. Él es parte de la historia. Es quien cerró el círculo». Una semana después, se organizó una ceremonia oficial en Armenia. Asistieron autoridades nacionales, representantes de la policía, la fiscalía y, por supuesto, el pueblo de San Isidro entero. Todos sabían que ese día se rendiría homenaje a una perra que salvó vidas sin entender de leyes ni política. Matías, con una camisa blanca abotonada hasta el cuello, subió al escenario con paso firme. A su lado, Brisa, la más tranquila de los cachorros, la que había heredado los ojos de su madre. El ministro del Interior entregó una medalla a título póstumo. Y por primera vez en la historia del país, una pastora alemana fue ascendida simbólicamente a heroína de la República.
Maxina no solo protegió Evidencia, dijo el ministro, protegió a un niño, a su comunidad y a la esperanza. Que nunca olvidemos lo que puede lograr el amor de un animal cuando encuentra un corazón puro que lo escucha. La ovación fue larga. Muchos lloraron abiertamente. Matías sostuvo la medalla en sus manos, la alzó al cielo y dijo con voz firme: «Esto es tuyo, Maxina. Ahora sí puedes descansar». A su regreso al pueblo, Matías tenía algo claro. Quería cuidar a los cachorros de su madre. Quería entrenarlos, como alguna vez entrenaron a ella. Ruiz, conmovido, le prometió ayudarlo. Así nació el proyecto Escuela Maxina, un pequeño centro de entrenamiento y adopción de perros rescatados. Se construyó con donaciones del pueblo, ayuda del gobierno y voluntarios de toda la región. Cada perro tenía una historia, pero todos compartían algo. Estaban vivos gracias a una cadena de actos valientes iniciada por una sola pastora alemana. El día de la inauguración, Elena cortó la cinta con los ojos llenos de orgullo. Brisa, luz y trueno correteaban entre los niños. Matías ya no era solo el niño del pozo, ahora era el fundador más joven de una organización de rescate animal en el país. Una tarde, mientras Matías ordenaba unos juguetes caninos en el patio del centro, vio a un anciano apoyado en la verja. Tenía la mirada melancólica y una boina gris que parecía tan vieja como él. «¿Puedo ayudarte, señor?», preguntó Matías. El hombre asintió lentamente. «¿Tú eres el niño que encontró a Maxina?». «Sí, yo la entrené, hace muchos años». Matías abrió los ojos, sorprendido. El hombre entró y se sentó con dificultad en una banca de madera. «Supe de ella en las noticias. Nunca pensé que sobreviviría tanto. Fue la mejor del grupo, la más terca y la más leal. Se llamaba Don Rogelio. Había sido parte del cuerpo de entrenamiento de Cata 9 en Medellín. Reconocía a Maxina no solo por su nombre, sino por una cicatriz en la pata trasera derecha, recuerdo de un entrenamiento complicado. «Me alegra que terminara aquí», dijo, «que muriera sabiendo que hizo lo correcto». Matías no respondió, solo se acercó. Tomó la mano del anciano y la apretó. Luego le mostró el collar. «Lo encontré enterrado en casa. ¿Cree que fue ella?». Don Rogelio asintió con lágrimas. «Claro que fue ella. Las madres siempre regresan a donde saben que sus hijos estarán a salvo». Esa noche, en su diario, Matías escribió: «Hoy entendí que Maxina no era solo una perra, era una historia, una advertencia y un milagro. Todo eso al mismo tiempo. Quiero seguir su camino. Quiero ayudar a los que no tienen voz». Y cerró el cuaderno con una sonrisa. Afuera, la luna brillaba sobre San Isidro. Adentro, los 3 cachorros dormían a sus pies. Y en algún rincón del viento se escuchaba un suave ladrido, como un susurro de despedida. La Escuela Maxina pronto se convirtió en mucho más que un centro de rescate. Era un refugio de segundas oportunidades, un santuario donde perros lastimados física y emocionalmente volvían a confiar, a correr, a vivir, y todo giraba en torno a un niño de 7 años que seguía hablando con su perra fallecida como si ella aún le susurrara desde algún lugar del viento. Pero esa calma, tan dulce como frágil, estaba a punto de ser interrumpida por algo que ni Matías ni Elena podían imaginar. Una mañana de sábado, mientras Matías alimentaba a los cachorros, llegó una camioneta gris sin placas. Del vehículo bajó un hombre de traje oscuro, con gafas ahumadas, rostro inexpresivo y movimientos que hablaban de alguien que estaba acostumbrado a no dar explicaciones. Elena, que estaba barriendo la entrada, lo notó enseguida. El tipo caminó directamente hacia ella, sin rodeos. «Señora Elena Vargas», preguntó con voz firme. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?». El hombre sacó una credencial que, más que tranquilizar, encendió todas las alarmas. Era un agente de la Inteligencia Nacional. «Necesitamos hablar. Es sobre Maxina». Y algo más. Elena tragó saliva. No esperaba volver a escuchar ese nombre con ese tono, ese peso.
Lo invitó a pasar a la pequeña oficina del refugio mientras Matías, ajeno a la conversación, jugaba en el patio con luz y brisa. El hombre cerró la puerta, sacó una carpeta y la colocó sobre la mesa. Lo que voy a decirle no puede salir de esta habitación. Ni siquiera su hijo debe saberlo, por ahora. Elena asintió, con el corazón en la garganta. Hace unas semanas, una operación encubierta capturó a un hombre en la frontera con Ecuador. Llevaba un microchip en una prótesis dental. Lo que contenía era información confidencial, pero no nueva. Eran archivos que ya estaban en manos del gobierno gracias al chip encontrado por su hijo. ¿Le suena familiar? Elena sintió un escalofrío. Entonces, ¿era una copia? Sí, pero con un detalle más. Una carpeta protegida con contraseña que no pudimos descifrar. Hasta que uno de nuestros analistas encontró una coincidencia. Una palabra. Matías. Elena se enderezó. ¿Qué tiene que ver mi hijo con eso? El hombre la miró fijamente. Todo. La contraseña completa era Matías 2023 Maxina. Al abrirla, encontramos una serie de nombres que no estaban en la primera evidencia. Personas que nunca fueron investigadas, que aún están libres. Una red que va más allá de Duarte. Y parece que alguien sabía que ustedes tenían la clave desde el principio. Elena sintió que el aire se volvía más denso. ¿Estamos en peligro otra vez? No podemos confirmarlo, pero no lo descartamos. En ese momento, un ladrido fuerte los interrumpió. Era Trueno. Afuera, junto al portón, ladraba como loco. Elena corrió a ver. Una bolsa negra estaba tirada justo frente al refugio. Cuando se acercó, vio que dentro había carne, cruda, ensangrentada, y una nota. Algunas heridas nunca cierran. Cierren la escuela, o abriremos otras más profundas. Elena llamó de inmediato a Ruiz, quien llegó antes de que la bolsa fuera tocada. Ordenó levantar huellas, revisar cámaras, reforzar la vigilancia. Pero él sabía, lo sentía, que esto no era solo una amenaza. Era una advertencia. «¡Van por Matías!», le dijo en voz baja lejos de los niños. «Por eso lo están rodeando. No quieren la escuela, quieren el legado». Esa noche, Matías se encerró en su cuarto. No porque tuviera miedo, sino porque sintió que Maxina quería decirle algo. Sacó su cuaderno y escribió: «Ella nunca se fue. Solo está en otro plano y me está pidiendo que proteja algo más, algo que aún no encontré». Esa madrugada se levantó de la cama y fue al fondo del refugio. Allí, donde solía jugar con Maxina cuando era más pequeño, cavó con las manos hasta que tocó algo duro, una caja metálica. Dentro había una grabadora antigua y una cinta. La encendió. La voz era inconfundible. Era Collins. Si estás escuchando esto, probablemente ya sabes parte de la historia, pero aún falta lo más importante, lo que nunca entregué, porque esto pondría a temblar a los cimientos de todo. Grábalo, escóndelo, cuídalo, y si muero, entrégaselo a alguien que tenga el corazón limpio, como Maxina. Matías fue corriendo a despertar a su madre. Elena, pálida, escuchó la grabación sin decir palabra. Luego llamó a Ruiz. «Lo encontramos. Hay más». Ruiz llegó al amanecer, escuchó la cinta y su rostro se endureció. «Esto no puede quedarse aquí». La evidencia fue enviada a Bogotá. Los medios no tardaron en enterarse. La historia de El niño del pozo y la perra heroína volvió a estallar. Pero esta vez no era una historia de esperanza. Era un escándalo de corrupción que alcanzaba altos mandos, empresarios y hasta 2 senadores. Con la nueva ola mediática, el refugio fue inundado de apoyo y de amenazas. Matías fue puesto bajo protección especial, Elena bajo custodia, pero a pesar del miedo, el niño no se quebró. Solo pidió una cosa: «Quiero volver al pozo». Ruiz y Elena lo miraron sin entender. «Quiero despedirme de verdad». Accedieron, con vigilancia. Allí, frente al viejo pozo donde todo comenzó, Matías se sentó con Brisa a su lado. «Gracias, Maxina», susurró. «Lo lograste. Lo hicimos». Un viento cálido sopló entre los árboles y,
Por un momento, Elena juró haber visto una silueta canina entre la neblina sentada al borde del pozo, observando, como una madre que por fin podía descansar. Esa misma noche, Matías tuvo un sueño. Estaba en una colina verde, bajo un cielo claro. Maxina lo esperaba sentada. No estaba herida ni cansada. Parecía joven otra vez. ¿Te vas?, preguntó él. No, siempre estaré donde me necesites. ¿Y los cachorros? Ya saben el camino. Solo protégelos y cuida a tu madre. Ella también carga heridas. ¿Me contarás tu verdadero nombre? La perra ladeó la cabeza. No importa cómo me llamen. Lo que importa es lo que dejamos atrás. Y tú, Matías, ya dejaste luz. Se despertó con el corazón latiendo fuerte, pero en paz. Elena lo encontró viendo por la ventana, con los ojos brillantes. ¿Todo bien, hijo? Sí, ella ya se fue, pero dejó su historia conmigo. Y desde entonces, Matías nunca volvió a tener miedo. Después del sueño de Matías, algo cambió en su manera de mirar el mundo. Ya no era solo el niño que había escuchado un ladrido en la tormenta. Ahora era el guardián de una historia, el portador de un legado que aún no terminaba de revelarse del todo. Pero mientras él encontraba consuelo en el recuerdo de Maxina, afuera, en los rincones oscuros del país, las sombras comenzaban a moverse otra vez. Porque donde hay luz, siempre habrá quienes deseen apagarla. La noticia del archivo encontrado por Matías, la cinta grabada por Collins y la implicación de figuras de alto nivel no cayó bien en algunos sectores del poder. Mientras la opinión pública estallaba con indignación y la justicia avanzaba con más rapidez de lo habitual, un nombre comenzó a surgir en los márgenes de la investigación, el de un coronel retirado, Julián M. Cifuentes. Nadie lo mencionaba directamente, pero entre fiscales, periodistas y viejos contactos de la policía se hablaba de él como la raíz que nunca se cortó. Cifuentes había sido mentor de Duarte. Ambos habían servido juntos años atrás, antes de que uno cayera por corrupción y el otro desapareciera en la niebla. Muchos pensaban que Cifuentes estaba muerto, otros que había cambiado de identidad. Pero Ruiz sabía que ese tipo de hombres no desaparecen, se esconden a la vista. Fue durante una noche de patrullaje en las afueras de Armenia que uno de los agentes asignados a proteger a Matías reportó un vehículo sospechoso estacionado frente a una casa abandonada. Al acercarse, el coche arrancó y huyó por caminos de tierra. Lo que dejaron atrás fue más inquietante. Fotos de Matías, impresas en papel grueso. Una con él acariciando a Brisa, otra a la salida del colegio y una última frente al pozo donde todo comenzó. La amenaza era clara. Quieren desestabilizarnos, dijo Ruiz. No pueden atacar directamente al sistema porque ahora el país está observando, así que harán lo que mejor saben, sembrar miedo. Elena escuchó en silencio. Luego preguntó lo que más le dolía. ¿Y si no se conforman con miedo? Ruiz bajó la mirada. No dejaremos que lleguen tan lejos. Fue entonces cuando surgió la idea. No esconderse, no huir, sino dar un paso al frente. Matías tenía algo que ningún otro testigo o denunciante había tenido hasta entonces: la inocencia pura de un niño. Nadie podía atacarlo sin quedar expuesto, y esa pureza era, irónicamente, su mejor escudo. El plan era audaz. Organizar un evento nacional para presentar la Iniciativa Maxina, una ley propuesta para proteger centros de rescate animal, reconocer el valor de los animales en labores civiles y garantizar apoyo psicológico y legal a niños involucrados en casos de alto impacto. El rostro de la campaña sería Matías. Elena dudó al principio. No quería que su hijo se convirtiera en figura pública tan joven, ni que cargara más peso del que ya llevaba. Pero fue Matías quien la convenció. Si ellos me están buscando, es porque aún no entienden lo que Maxina hizo. Tal vez así lo entiendan. La conferencia se celebró en Bogotá. Asistieron representantes de organizaciones internacionales, la prensa y figuras del gobierno.
Cuando Matías subió al escenario, tomó el micrófono con una seguridad que asombró a todos. Yo no entendía qué era el miedo hasta que encontré a Maxina. Pensé que ella estaba atrapada para siempre. Y entonces, cuando me miró, supe que no era ella la que necesitaba ayuda, era yo. Y desde ese día, ella me protege, aunque ya no esté. Contó la historia sin adornos, con palabras simples, pero llenas de verdad. Cuando terminó, la sala entera se levantó para aplaudir. Algunos lloraban, las redes estallaron. En minutos, Budalei Maxina era tendencia global. En 48 horas, más de 2 millones de firmas respaldaban la propuesta. Pero no todos los efectos fueron positivos. Esa misma noche, la escuela Maxina fue incendiada. Nadie resultó herido, porque Matías y Elena estaban en Bogotá. Pero todo el trabajo de años se redujo a cenizas. Ruiz llegó al lugar antes que los bomberos. Lo que encontró fue devastador. Los cachorros estaban a salvo. Una voluntaria se los había llevado a casa unas horas antes. Pero las paredes, los archivos, las fotos de Maxina, todo había desaparecido. Y en el portón de entrada, una frase pintada con aerosol: todo fuego empieza con una chispa, callen al niño. Ruiz sintió cómo la ira le ardía en las venas. Esa misma noche se comunicó con un viejo contacto, alguien que había trabajado con Cifuentes en el pasado. Le ofreció inmunidad, protección, todo lo que necesitara, a cambio de una dirección. 3 días después, un operativo especial fue desplegado en un rancho oculto en las montañas del Quindío. Allí, entre cafetales y perros encadenados, arrestaron a Julián M. Cifuentes. Lo encontraron en una habitación sin ventanas, revisando carpetas clasificadas. No opuso resistencia. Solo dijo: nunca pensé que el golpe vendría de un niño y una perra muerta. Con su captura y los archivos que poseía, se cerró el último círculo de la red criminal. La ley fue aprobada por mayoría absoluta. Y con los fondos asignados se reconstruyó la escuela Maxina. Pero esta vez en un terreno más grande, mejor equipado, con sistemas de vigilancia y zonas de esparcimiento para niños y animales. Elena fue nombrada directora honoraria. Matías, embajador infantil del programa. Un día, ya de vuelta en San Isidro, Matías caminaba entre los nuevos caniles. Se detuvo frente a uno donde un cachorro mestizo lo miraba con ojos tristes. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Una voluntaria respondió: lo encontraron en la carretera, con una pata rota. No tiene nombre todavía. Matías se agachó, metió la mano y el cachorro le lamió los dedos con timidez. Te llamarás Esperanza. Y con esa palabra cerró el capítulo más oscuro de su vida, porque sabía que cada historia difícil necesita un nombre luminoso que la redima. Y así, mientras el sol se ponía sobre los techos nuevos de la escuela Maxina, Matías volvió a mirar el cielo. Ya no buscaba señales, solo daba las gracias. Desde que la escuela Maxina fue reconstruida, la vida comenzó a fluir con un ritmo nuevo, más sereno, pero no menos profundo. A pesar de todo lo vivido, Matías seguía siendo un niño, uno que reía con los cachorros, que inventaba historias con cada nuevo rescate, pero que también cargaba cicatrices invisibles que solo la noche parecía despertar. Y justo cuando todo parecía por fin encaminarse, un nuevo hallazgo removió el pasado como tierra húmeda bajo una lluvia inesperada. Era una tarde de diciembre, y la brisa cálida de la montaña acariciaba los árboles que rodeaban la escuela. Matías, como de costumbre, se había adentrado en el bosque con luz y esperanza, buscando ramas secas para un proyecto de arte que harían al día siguiente. El sendero que tomaron no era el habitual. Guiado por su instinto, o tal vez por algo más difícil de explicar, Matías se desvió hacia una zona poco explorada, cubierta de helechos altos y tierra suelta. Fue entonces cuando Esperanza empezó a ladrar, primero suave, luego con urgencia. Luz, la más tranquila de las dos, emitió un gruñido bajo, y Matías sintió una punzada de inquietud.
Se acercó al lugar donde los perros estaban olfateando y al mover unas ramas con sus manos, encontró algo extraño, una caja de metal oxidado, semienterrada, con un candado roto y una inscripción que apenas se leía: para cuando todo parezca en calma. Matías no dudó en cargarla y correr de vuelta a la escuela. Elena, al verla, frunció el ceño, no por la caja, sino por la fecha grabada en una esquina: 2013. Ese fue el año en que Collins desapareció por primera vez del radar. Susurró Elena como para sí misma. Con cuidado, abrieron la caja. Dentro había papeles manchados por la humedad, fotos en blanco y negro, recortes de periódico y algo que a Matías le llamó más la atención que todo lo demás: un collar de perro. Pero no era uno común. Estaba hecho a mano, con cuero trenzado y una pequeña placa metálica en forma de hueso. En ella, grabado con letras curvas, decía Valeria. Elena se quedó en silencio. Luego murmuró: ese era el nombre de la primera perra que Collins entrenó, su compañera original. Siempre dijo que si algún día tenía que esconder algo valioso, lo haría en un lugar que le recordara a ella. Este bosque era su lugar favorito. El contenido de la caja revelaba más que recuerdos. Había documentos con nombres, mapas con marcas en rojo y, lo más sorprendente, una carta firmada por Collins, dirigida a un destinatario no identificado. Si esto ha llegado a tus manos, entonces significa que el peligro sigue vivo. Cifuentes era solo la cabeza visible. Hay otra red más profunda que opera desde hace décadas. Este archivo no es prueba suficiente, pero puede conducir al siguiente eslabón. Protege al niño. Él es la clave. Elena sintió que el aire se le escapaba. No sabía si llorar, gritar o simplemente sentarse a procesar lo que acababa de leer. Miró a Matías, que acariciaba el collar de Valeria con una extraña mezcla de tristeza y respeto. ¿Soy yo ese niño?, preguntó. Sí, amor, respondió Elena. Y quizás eso signifique que aún hay cosas que debemos descubrir juntos. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas, análisis de documentos y reuniones con las autoridades. Ruiz volvió a San Isidro y al revisar los papeles confirmó lo peor. La red criminal que habían creído desmantelada era solo una capa superficial. Había conexiones con empresas extranjeras, rutas de tráfico desde el Caribe y nombres de funcionarios que hasta ahora habían pasado desapercibidos. No podemos hacerlo público aún, dijo Ruiz. Si lo filtramos sin pruebas sólidas, alertaremos a todos. Pero necesitamos investigar, y eso significa que Matías podría estar en riesgo otra vez. Esta vez, Elena no dudó. Entonces no esperaremos a que nos ataquen. Vamos a seguir las pistas. Fue así como, por primera vez, Elena, Matías y Ruiz formaron un equipo real. Usaron la escuela como base de operaciones, protegida por cámaras y voluntarios leales. Y cada noche, mientras los perros dormían en sus camitas, ellos revisaban los mapas, leían las cartas, conectaban los puntos. Una de las pistas los llevó a un antiguo centro de entrenamiento policial abandonado en las afueras de Medellín. Allí, bajo una losa suelta del gimnasio, encontraron un compartimento secreto con más cintas y una libreta con coordenadas. Pero también algo que heló la sangre de Elena. Una foto de Matías en la escuela, con fecha de hace solo 3 semanas. «Nos están siguiendo», murmuró Ruiz, «y saben que estamos cerca de algo». Esa noche, Elena soñó con Maxina. No era un sueño normal. Era vívido, casi real. Estaban en un campo abierto, con cielo violeta y un viento que olía a tierra mojada. Maxina no tenía heridas. Caminaba tranquila, y cuando la miraba, sus ojos decían: «No temas, él sabrá qué hacer». Elena se despertó con lágrimas, pero también con una certeza. «Hay algo que Matías aún no ha dicho», pensó. Algo que quizás ni él mismo entiende. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, le preguntó con dulzura: «Matías, ¿has soñado últimamente con Maxina?». Él asintió. «Sí, me dijo que ya no debía buscarla a ella, sino lo que ella cuidaba». «¿Y sabes qué es?». Matías dudó.
Luego fue a su habitación y sacó su cuaderno de dibujos. En una página había una figura que Elena reconoció al instante: la cabaña del viejo Collins, que había sido demolida años atrás. «Ella siempre me lleva allí», dijo Matías. «Pero cuando entro, todo está vacío. Solo hay un baúl con un corazón dibujado, y cuando lo abro, despierto». Ruiz, que escuchaba desde la puerta, se quedó pensativo. Tal vez nunca buscaron en los cimientos. Horas después, con autorización del municipio, comenzaron la excavación. Lo que encontraron bajo los restos de la cabaña fue un búnker rudimentario, protegido por cemento y hierro. Dentro no había armas, ni dinero, ni computadoras. Había libros, decenas de cuadernos escritos a mano por Collins, registros de operaciones, nombres clave, confesiones, una memoria completa de la red, construida en silencio durante más de 20 años. Era la prueba definitiva. Y todo, absolutamente todo, había sido custodiado por una perra embarazada que murió protegiendo más que a sus cachorros. Protegió una verdad. Esa noche, frente al pozo, Matías volvió a hablar en voz baja, como si alguien lo escuchara desde el otro lado del tiempo. «Lo encontré, Maxina. Ahora sí puedes descansar». Y por primera vez, desde que todo comenzó, el viento del bosque no trajo tristeza, sino una brisa de paz. El hallazgo de los cuadernos de Collins fue como un terremoto silencioso. No hubo sirenas ni explosiones, pero todo el sistema tembló. Durante años, los responsables habían operado con impunidad, protegidos por capas de burocracia, miedo y silencio. Ahora, esas capas comenzaban a desmoronarse, y en el centro de todo estaba la historia de una pastora alemana, su cachorro por nacer y un niño que jamás dejó de creer. Pero los enemigos más peligrosos no siempre están fuera. A veces se esconden entre quienes dicen proteger. Las autoridades recibieron los documentos con escepticismo al principio. Demasiado perfectos, demasiado detallados, pero uno a uno, los datos comenzaron a confirmarse. Nombres de funcionarios, transferencias bancarias, ubicaciones de depósitos ilegales y un patrón inquietante. Cada figura clave estaba conectada con adopciones irregulares de perros entrenados por la policía. No era solo corrupción política, era una red que usaba animales como instrumentos de encubrimiento y transporte. Una nueva capa de horror. Ruiz organizó una unidad especial para custodiar los documentos originales. Matías y Elena fueron trasladados temporalmente a una casa segura mientras se consolidaba el caso. Pero incluso en ese entorno protegido, la tensión se podía cortar con un cuchillo. «¿Por qué no terminan de arrestarlos?», preguntó Matías una noche, mientras acariciaba a Esperanza. «Porque algunos de ellos aún tienen poder», dijo Elena con tristeza. «Porque aunque ya sabemos la verdad, exponerla sin estrategia puede poner en peligro a muchos más». Matías bajó la cabeza, frustrado, pero no dijo nada. A la mañana siguiente volvió a dibujar. Esta vez, un lobo de pelaje blanco con ojos de fuego. Abajo, escribió: «A veces, los monstruos se visten de humanos». Ese mismo día, ocurrió lo impensable. Uno de los agentes encargados de custodiar los cuadernos desapareció. Al principio pensaron que era un cambio de turno mal registrado, una confusión, pero luego encontraron su coche volcado en un barranco. Dentro, todo quemado, menos una hoja, una copia de uno de los dibujos de Matías, Maxina, rodeada de fuego, con su panza luminosa, y una frase escrita a mano, con tinta roja: «El fuego también limpia». Ruiz supo entonces que alguien desde dentro estaba saboteando la operación. Alguien que había ganado su confianza. Ordenó una revisión interna, pero ya era tarde. Al menos 3 copias de los cuadernos habían sido filtradas a personas desconocidas. Y eso significaba una sola cosa: estaban en guerra. Mientras tanto, en la escuela Maxina, las cosas seguían su curso. Los nuevos animales llegaban cada semana. Perros rescatados de peleas clandestinas,
gatos heridos, incluso un pequeño búho con un ala rota. Matías pasaba más tiempo entre ellos que con humanos. Era su refugio, su escudo. Una tarde, mientras ayudaba a una perrita convaleciente a caminar, escuchó a un grupo de voluntarios hablar. Dicen que todo comenzó con ella, decía uno señalando una foto de Maxina, que murió para proteger algo más grande. Y su cachorro, añadió otro. ¿Qué habrá sido de él? Matías sintió que algo se quebraba dentro. Hasta ahora había creído que el destino del cachorro de Maxina había quedado en la incertidumbre. Pero de pronto, una idea lo atravesó como un rayo. Corrió a la oficina de Elena sin siquiera tocar. ¿Y si el cachorro sobrevivió?, dijo sin preámbulos. ¿Y si alguien lo encontró antes? Elena lo miró con incredulidad. Matías, han pasado años. Nunca encontramos rastro de otro cachorro en el pozo. Solo a ella. Pero, ¿y si no estaba con ella? ¿Y si lo escondió antes? Esa pregunta quedó suspendida en el aire. Durante las siguientes semanas, Ruiz y Elena investigaron la posibilidad. Buscaron registros de perros adoptados en el área durante la semana del incidente. Finalmente, una pista los llevó a un pueblo olvidado entre las montañas. Un hombre había reportado encontrar un cachorro pastora alemán, solo, deshidratado, y lo había dado en adopción a una familia de Medellín. El corazón de Matías latía tan fuerte que casi podía oírlo. ¿Podemos ir?, preguntó. 2 días después, llegaron a la casa. Tocaron la puerta y salió una mujer de cabello rizado y mirada amable. Detrás de ella, un perro de tamaño medio, con orejas desiguales, pelaje oscuro y una mirada tan conocida que a Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. «Se llama Kael», dijo la mujer. «Lo adoptamos hace 5 años. Es muy especial». Cuando Matías se acercó, el perro no dudó. Caminó hacia él, bajó la cabeza y apoyó la frente contra su pecho, como si reconociera algo que había estado esperando toda su vida. «Eres tú», susurró Matías, y en ese instante todo tuvo sentido. Kael era el hijo de Maxina. El parecido era innegable, pero más allá del físico había algo en su comportamiento, en la forma de proteger a los niños, en su sensibilidad, que lo hacía único. La familia que lo había adoptado entendió que su historia era mayor, y aceptaron que él debía formar parte del legado que su madre había iniciado. Kael fue llevado a la escuela Maxina, donde asumió, sin saberlo, el rol de líder. Los otros perros lo seguían, los niños lo adoraban. Y cuando caminaba junto a Matías, el círculo se cerraba. Pero no todo era luz. Un día, Kael comenzó a inquietarse, olfateaba el aire, patrullaba los bordes de la escuela, emitía gruñidos que nunca antes habían escuchado. Ruiz instaló sensores y cámaras. Y entonces una noche captaron algo, una figura entre los árboles, observando, esperando. El enemigo no había sido derrotado, solo se había escondido, y ahora volvía por lo que creía suyo. Ruiz convocó a las autoridades, pero esta vez no pidieron ayuda. La comunidad se organizó, los vecinos montaron turnos de vigilancia. La historia de Maxina había calado tan hondo que la gente ya no quería ser espectadora, sino parte del cambio. Y cuando el hombre finalmente intentó entrar, fue Kael quien lo detuvo, sin morder, sin violencia, solo con su presencia, con su cuerpo firme, su mirada firme, como si su madre hablara a través de él. La policía llegó minutos después. El intruso fue arrestado. Se trataba de un exfuncionario involucrado en la red, uno de los últimos. Esa noche, mientras Kael descansaba junto a Matías, Elena escribió en su diario: «Los héroes no siempre llevan capa. A veces tienen patas, cicatrices y una historia que los precede. Kael es prueba de que el amor trasciende la muerte y que las promesas hechas con el corazón siempre encuentran la forma de cumplirse». La captura del intruso trajo un falso respiro. Aunque la comunidad celebraba y la escuela parecía más segura que nunca, Elena y Ruiz sabían que un solo arresto no significaba victoria.
Era apenas una rama cortada de un árbol, cuya raíz seguía enterrada en lo profundo. Mientras tanto, Kyle se convirtió en más que un símbolo. Era guardián, maestro y vínculo viviente con una verdad que aún no se había contado del todo. Pero había una pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta. ¿Y si el verdadero peligro aún no había llegado? Durante semanas, la escuela funcionó con una energía renovada. Las adopciones aumentaron, llegaron donaciones anónimas y el nombre de Maxina comenzó a circular más allá de los límites del pueblo. Había quienes viajaban desde otras regiones solo para conocer la historia de la perra que protegió una verdad. Se erigió una pequeña estatua frente al aula principal, una figura de bronce con su forma sentada, panza abultada y mirada al horizonte. Pero Matías no dormía bien. Desde la noche en que Kyle enfrentó al intruso, sus sueños se volvieron más oscuros. Ya no soñaba con el campo abierto, ni con los ojos cálidos de Maxina. Ahora veía sombras, hombres sin rostro, relojes sin manecillas, y lo peor de todo, escuchaba a Kyle llorar sin poder encontrarlo. «¿Estás preocupado?», dijo Elena una mañana al verlo apartar el desayuno sin tocarlo. Matías asintió sin hablar. «¿Es por Kyle?». Otra vez, el niño solo bajó la mirada. Esa noche, Elena decidió quedarse despierta a su lado. Justo antes del amanecer, lo vio incorporarse entre sudores y susurros. Se acercó a su cama, lo abrazó y preguntó: «¿Qué soñaste?». «Que lo perdía», murmuró Matías, «que lo llamaba y no respondía, pero no porque no quisiera, sino porque ya no podía oírme». Elena no supo qué decir. Solo lo apretó contra su pecho y lo dejó llorar en silencio. El día siguiente trajo una sorpresa inesperada. Ruiz apareció con una caja en los brazos y una sonrisa que no le cabía en el rostro. Al abrirla, reveló varios documentos, fotos y cintas que habían sido recuperadas en una redada reciente en una casa abandonada de Santa Marta. «Todo esto pertenece a Collins», anunció. «Y hay algo más». Entre los documentos había una grabación, un video sin editar donde se veía a Collins interactuar con Kyle cuando aún era un cachorro. La escena era íntima, casi sagrada. Él hablaba con el perro como si fuera un hijo. Le contaba que su madre había dado la vida por algo importante, que él, algún día, también tendría que decidir entre el miedo y el deber. El video terminó con una frase que quedó grabada en todos los presentes. «No elegimos lo que somos, Kyle, pero sí podemos elegir lo que dejamos atrás». Matías vio el video sin parpadear. Luego se levantó y caminó hacia el pozo. No dijo nada, solo se sentó junto a Kyle y lo miró a los ojos por varios minutos. Nadie supo lo que se dijeron en ese silencio, pero algo cambió desde entonces. A los pocos días llegó una carta. No tenía remitente, pero llevaba el escudo de la Policía Nacional. Dentro, una hoja con una sola línea. «Vuelve a donde empezó todo. Allí entenderás por qué aún estás vivo». Elena dudó en contárselo a Matías, pero él ya lo sabía. Lo había soñado la noche anterior. Decidieron ir juntos, acompañados de Ruiz y 2 oficiales de confianza. El viaje los llevó de vuelta al pozo, al claro donde Maxina fue encontrada por primera vez. Pero esta vez no estaban solos. Un grupo de hombres los esperaba, armados pero sin intención de atacar. Al frente, un rostro familiar para Ruiz, el comandante Ortega, un veterano que había trabajado con Collins en sus primeros años. «Pensamos que estabas muerto», dijo Ruiz. «Y casi lo estuve», respondió Ortega. «Pero alguien tenía que esperar a que el niño encontrara a Kyle, porque solo él puede terminar lo que Maxina empezó». Las palabras eran tan crípticas como inquietantes, pero Ortega explicó que había una última parte de la red, la más peligrosa, que solo podía ser expuesta desde dentro, y que Kyle, al ser entrenado con comandos únicos por Collins, podía acceder a un compartimento secreto en una de las antiguas bases militares aún activas. «Él es la llave», dijo Ortega, «pero no irá solo. Lo acompañará Matías, porque si algo sucede, solo él podrá hacerlo volver».
Elena protestó de inmediato, pero Ruiz, con una mezcla de orgullo y dolor, puso una mano sobre su hombro. Elena, hemos protegido a este niño como a un tesoro, pero quizás es hora de dejar que sea el héroe que está destinado a ser. La operación se organizó con rapidez. Una caravana partió hacia la base indicada al sur del país, bajo identidades falsas. Matías y Kael viajaban juntos, como siempre, pero esta vez sabían que podía ser la última vez. Al llegar, se infiltraron con éxito gracias a los códigos que Ortega aún conocía. Llegaron hasta una bóveda subterránea, protegida por sensores biométricos. Fue Kael quien, al oler una compuerta oculta, se sentó frente a ella y esperó. Matías colocó su mano sobre el lector y susurró, «Por ella». La puerta se abrió. Dentro encontraron archivos que no solo implicaban a altos mandos, sino también a miembros del Poder Judicial y empresarios internacionales. Era la red entera, expuesta, la prueba final. Pero entonces, la traición. Uno de los hombres de Ortega resultó estar trabajando para el enemigo. Cerró la puerta y activó un gas letal. Kael reaccionó primero, saltó sobre el panel de control y con sus patas presionó los botones correctos para liberar la ventilación, pero no lo logró a tiempo. Cuando Matías despertó estaba en un hospital militar. Elena y Ruiz estaban allí, ilesos, pero Kael, «¿Dónde está?», preguntó con voz rota. Elena bajó la mirada. Ruiz tragó saliva. Kael nos salvó a todos, pero no resistió. Matías no lloró, solo cerró los ojos y se quedó en silencio. Días después, una ceremonia se llevó a cabo en el mismo claro donde todo había comenzado. Las cenizas de Kael fueron esparcidas junto al monumento de su madre. Y ese día, por primera vez, la comunidad entera guardó un minuto de silencio, no por una persona, sino por un perro. Pero no era cualquier perro. Era el hijo de una leyenda y el guardián de una verdad. La ceremonia había terminado, pero el silencio que dejó Kael parecía haberse quedado suspendido en el aire. No era solo la ausencia de sus pasos firmes o de sus ladridos protectores. Era algo más profundo, como si su espíritu aún caminara entre los árboles, velando desde alguna parte invisible. Matías no hablaba mucho. A veces se quedaba mirando el pozo durante horas, como esperando una señal. Pero nadie sabía que algo más estaba por llegar, una carta, y dentro de ella, un secreto que cambiaría todo otra vez. Pasaron 3 semanas desde la ceremonia. La vida en la escuela Maxina parecía ir encontrando un ritmo distinto, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque todos comprendieron que había que continuar. Que el legado de Maxina y Kael no se honraba en el silencio, sino en el acto de cuidar, adoptar, educar. Una tarde, cuando el cielo parecía caerse a pedazos con una tormenta de verano, Ruiz llegó con el sobre en las manos. No tenía sello, ni remitente, solo una caligrafía antigua en el frente, para cuando el dolor se convierta en memoria. Elena lo abrió con dedos temblorosos. Dentro, una hoja doblada y un pequeño llavero con la forma de una huella. El texto decía: «Si esta carta ha llegado a ustedes es porque Kael ha cumplido su destino, pero aún queda una pieza, una verdad enterrada donde la luz apenas alcanza. La llave pertenece a Matías. Él sabrá qué hacer». No había firma, pero Elena reconoció la caligrafía. Era de Collins. Ruiz decidió actuar con prudencia. Revisó el llavero y notó que no era un adorno cualquiera. En su interior, escondido bajo una pequeña trampa, había un microchip. Lo llevaron a un laboratorio de seguridad. Al analizarlo, encontraron coordenadas en lo profundo de la Sierra Nevada de Santa Marta, un lugar aislado, fuera de los mapas turísticos, sin registros oficiales de propiedad. «Es una trampa», dijo uno de los agentes. «¿O es la última pista?», respondió Elena. Matías no necesitó escuchar mucho más. Miró a Elena, luego a Ruiz, y solo dijo: «Si él confió en mí, tengo que ir». No hubo debate. La decisión estaba tomada. Una nueva expedición fue organizada.
esta vez con un grupo reducido: Matías, Elena, Ruiz y 2 oficiales. Partieron al amanecer con mochilas livianas y una brújula que parecía latir con cada paso hacia el norte. El viaje fue arduo, la selva espesa, la humedad sofocante y el silencio, distinto al de la ciudad, más denso, casi primitivo. Al tercer día de camino, llegaron al punto exacto de las coordenadas. No había nada visible, solo un árbol gigantesco, retorcido por el tiempo. Matías fue el primero en acercarse. Rodeó el tronco varias veces hasta que encontró un símbolo tallado en la corteza, la misma huella del llavero. Colocó el objeto dentro y un mecanismo se activó. Un crujido resonó en la tierra, seguido de un pequeño temblor. A pocos metros, una trampilla de madera emergió del suelo, oculta bajo años de hojas y barro. La abrieron con cautela. Dentro, una escalera de hierro descendía a la oscuridad. «No hay señal de GPS aquí», dijo uno de los oficiales. «Si bajamos, no sabrán dónde estamos». «Entonces tenemos que confiar», respondió Elena. Como Kael confió, bajaron uno a uno. Al llegar al fondo, descubrieron un túnel estrecho pero firme, tallado en roca. Avanzaron en silencio hasta encontrar una sala subterránea. Allí, sobre una mesa de piedra, descansaban varias cajas metálicas selladas, una laptop cubierta por una tela y una nota. «Solo el amor verdadero es incorruptible. Si estás leyendo esto, eres parte del cambio». Elena abrió las cajas. Dentro, cientos de archivos con nombres, fechas, transferencias, grabaciones. Era el archivo maestro de toda la red. Una copia completa, segura, que Collins había protegido incluso de sus propios superiores. La laptop contenía un video final. En él, Collins hablaba directamente a Matías. «Si estás viendo esto, significa que Kael cumplió lo que su madre inició. Que tú fuiste valiente, que supiste escuchar más allá de las palabras. El mundo necesita personas como tú, Matías. No te olvides nunca de eso». Matías lloró, pero no era tristeza, era otra cosa, una mezcla de orgullo, pérdida y destino cumplido. Al salir de la cueva, el sol los recibió con una calidez distinta, como si el bosque también reconociera la misión cumplida. Regresaron con todo el material. La fiscalía abrió una investigación masiva. En las semanas siguientes, más de 40 personas fueron arrestadas, entre ellas jueces, militares y empresarios. Por primera vez en años, las noticias hablaban de justicia real, pero lo más importante no salió en los medios. Una mañana, Elena encontró a Matías en el mismo banco de siempre, frente al pozo. Él sonreía, como si hablara con alguien invisible. «¿Con quién hablas?», preguntó. «Con ella», respondió sin mirar. «Me dice que está orgullosa, que cuidó de mí cuando yo no sabía cómo cuidarme». «¿Y Kael?», Matías miró al cielo. «Él corre por los campos que no tienen fin, ya no duele, ya no tiene miedo. Y me prometió que cuando yo ya no esté aquí, él será el primero en buscarme». Elena se sentó a su lado, y por primera vez en mucho tiempo no dijo nada. Solo lo escuchó y entendió. El legado de Maxina y Kael no estaba en los monumentos, ni en las noticias, ni siquiera en los documentos. Estaba en Matías, en cada niño que aprendía a amar a un animal, en cada adulto que dejaba de mirar a otro lado. Esa misma tarde, Matías comenzó a escribir un libro, no sobre él, ni siquiera sobre Kael. Era la historia de una perrita valiente que dio la vida por algo que no entendía, pero que sintió en su alma. De su hijo, que completó su camino, y de un niño que supo escuchar donde otros solo oían silencio. Lo tituló «Corazones que ladran». Corazones que ladran. No tardó en volverse una lectura obligada en escuelas, bibliotecas y hogares de todo el país. Nadie esperaba que un niño pudiera narrar con tanta claridad, emoción y madurez una historia tan profunda. Pero Matías no era solo un niño, era testigo, era memoria, era puente entre un amor perdido y un futuro mejor. Mientras tanto, en la escuela Maxina,
Algo nuevo comenzaba a florecer, un movimiento. Inspirado por su historia, cientos de personas comenzaron a llegar con un propósito común: sanar, ayudar y cambiar el mundo a través de los animales. Una mañana, Elena se despertó con el sonido inusual de autos estacionándose frente al portón. Al mirar por la ventana, vio una fila de vehículos y personas con mochilas, cajas y hasta carpas. «¿Qué sucede?», preguntó, aún medio dormida. «Vienen por Matías», le respondió Ruiz, quien ya estaba vestido y tomando su café. Bueno, por lo que representa. Aquello no era una manifestación, era una marcha silenciosa, una especie de peregrinación que reunía a jóvenes voluntarios, activistas, veterinarios, familias enteras que habían leído el libro o seguido la historia de Maxina y Kale por redes sociales y noticieros. «Queremos aprender, ayudar y seguir con su legado», dijo una mujer de unos 60 años con lágrimas en los ojos. «Perdí a mi hija hace 10 años y pensé que no volvería a sentir conexión con nadie hasta que leí lo que escribió ese niño. Matías se convirtió, sin quererlo, en un símbolo de esperanza, y aunque seguía siendo el mismo niño que recogía piedras en el camino o se reía cuando las gallinas lo seguían, sabía que algo dentro de él había cambiado. Ya no le dolía el silencio, lo comprendía. Con la ayuda de los nuevos voluntarios y de organizaciones que ofrecieron apoyo económico y logístico, la escuela Maxina creció. Se construyó un nuevo pabellón de atención veterinaria, una biblioteca especializada en bienestar animal y un centro de adopciones que funcionaba todos los días de la semana. Pero lo más hermoso fue el Bosque de las Promesas. Era un pequeño terreno detrás del edificio principal, donde cada visitante podía plantar un árbol en honor a un animal perdido o rescatado. En cada tronco, una placa con un nombre, una fecha, una frase. Matías plantó el primero. «Este es para ella», dijo enterrando un brote de guayacán. «Maxina, porque sin ella nada de esto existiría». A su lado Elena colocó otra planta. «Y este para Kyle, para que su sombra siempre nos cubra cuando más lo necesitemos». Las visitas no paraban. Llegaban cartas de distintos países, se tradujo el libro al inglés, al alemán, al japonés, y aunque la fama tocó a su puerta, Matías nunca dejó que lo cambiara. Seguía yendo a clases, alimentando a los cachorros, barriendo hojas y escuchando las historias de los recién llegados. Un día, mientras ayudaba a una niña a leer su primer cuento, recibió una visita inesperada. Era un hombre alto, con barba gris y una carpeta bajo el brazo. «¿Tú eres Matías?» «Sí, señor. Me llamo Diego». Era el mejor amigo de Collins. El niño se quedó en silencio. Había escuchado ese nombre muchas veces, pero nunca había visto a alguien tan cercano al oficial. «Vengo a darte algo que él quería que tuvieras», dijo entregándole la carpeta. Dentro había fotos de Collins con Kyle de cachorro, cartas sin enviar y un sobre con el nombre de Matías escrito a mano. Elena y Ruiz llegaron justo a tiempo para leerlo juntos. La carta decía: «Matías, si estás leyendo esto, significa que Kyle te eligió, no por casualidad, no por accidente, porque vio en ti lo mismo que su madre vio en mí, valor. Este mundo puede ser cruel, pero también puede ser justo. Todo depende de quienes decidan luchar sin violencia, amar sin condiciones y proteger sin miedo. Tú eres uno de esos. No dejes que te digan lo contrario». Todos lloraron. Incluso Diego, un hombre que había visto cosas que nadie debería ver. Al terminar de leer, se sentaron en silencio. La carta no necesitaba ser comentada. Se sentía como un abrazo desde otro plano. Esa noche, Matías no durmió. Se quedó escribiendo. No un segundo libro, sino cartas. Una para cada persona que había llegado a la escuela, a cada voluntario, a cada familia, a cada niño. Les agradeció por creer, por ayudar, por honrar lo que había empezado como un rescate en mitad de una tormenta. En los días siguientes comenzó algo aún más grande, la Red Maxina,
una comunidad virtual que conectaba refugios, veterinarios, escuelas y personas con historias de animales valientes. Se compartían relatos, se organizaban campañas, se lograban adopciones en menos de 24 horas. Era como si una chispa hubiera encendido un incendio de compasión, pero un día todo se detuvo. Matías se enfermó, fiebre alta, dolor muscular, cansancio extremo. Los médicos no encontraban explicación clara. Lo internaron por precaución y durante 2 semanas el país entero pareció contener la respiración. Las redes se llenaron de oraciones, mensajes de apoyo y dibujos de niños enviando fuerza a su héroe. Elena y Ruiz no se separaron de su cama ni un segundo. Dormían en turnos, comían lo justo, hasta que una madrugada Matías despertó. Soñé con ella, susurró. Me dijo que no era mi momento, que aún tengo que contar muchas historias. El médico sonrió. Eso es buena señal. Si tienes fuerza para contar historias, es que estás volviendo. El proceso de recuperación fue lento, pero constante. Cuando volvió a la escuela, lo esperaban cientos de cartas, dibujos, flores y una sorpresa, un cachorro, hijo de uno de los animales rescatados, con los mismos ojos que Kael. Se llama Alma, dijo Elena, porque eso es lo que tú tienes de sobra. Matías se agachó, abrazó al cachorro y murmuró, gracias por no dejarme solo. Desde entonces, Matías no dejó de escribir, pero ya no lo hacía solo sobre Maxina o Kael. Contaba la historia de otros animales, de otros niños, de otros corazones que ladraban, porque entendió que el dolor puede transformarse en memoria, en amor, en cambio. Matías, ahora acompañado por Alma, caminaba por los pasillos de la escuela Maxina como quien vuelve a casa después de una larga travesía. Cada paso que daba era un eco de todo lo vivido, y cada rincón parecía tener un susurro de los que ya no estaban. El bosque, el pozo, el banco donde solía sentarse a mirar las estrellas. Todo hablaba, y él, por primera vez, se sentía en paz. Pero había una última promesa por cumplir, una que no estaba en los libros ni en las cartas, una que vivía en su corazón desde la noche en que Kael lo miró por última vez. Aquella promesa era simple, pero profunda. Cuidar, no solo de los perros, no solo de Alma, sino de la idea misma de lo que Maxina y Kael representaban. Cuidar de la memoria, del amor sin condiciones, de los que no tienen voz. Por eso, una mañana, sin previo aviso, Matías pidió hablar con todos. Reunió a estudiantes, voluntarios, personal y visitantes en el claro frente al bosque de las promesas. Vestía simple, como siempre, pero con una seriedad que no dejaba dudas. «Quiero contarles algo», dijo mientras Alma se sentaba a su lado como si entendiera cada palabra. Las personas dejaron de hablar. Hasta los perros se calmaron, como si el viento mismo se detuviera a escuchar. Muchos me han dicho que soy valiente, que soy un héroe, pero la verdad es que solo soy un niño que tuvo miedo, que lloró, que no entendía por qué pasaban cosas malas a seres buenos, y que un día vio a una perrita dentro de un pozo y su vida cambió para siempre. Elena lo miraba desde la primera fila, los ojos brillosos. Ruiz, de pie al fondo, asentía en silencio. Diego, el amigo de Collins, grababa con su celular, sin moverse. Kael no solo era un perro, era un puente entre mundos, entre tiempos. Me enseñó que no se necesita entender para amar, que el dolor, aunque no lo queramos, nos transforma, pero solo si lo dejamos entrar, si lo miramos a los ojos, como ella me miró a mí aquella noche de tormenta. Un murmullo recorrió a los presentes. Nadie interrumpía, nadie grababa por redes. Estaban ahí simplemente presentes. «Hoy quiero pedirles algo», continuó, «que sigamos contando estas historias, que no dejemos que se olviden, porque cuando alguien recuerda, Maxina late, Kael respira, Collins sonríe desde donde esté y yo me siento acompañado». Sacó del bolsillo una hoja doblada, la desplegó y mostró un dibujo hecho por él mismo.
una perra pastor alemán de pie, con la cabeza en alto y un cachorro a su lado, y detrás de ellos una silueta humana. «Esta es mi familia», dijo. «Aunque no la tenga en papeles, aunque ya no pueda abrazarlos, son los que me enseñaron a ser yo». Hubo aplausos, no efusivos, no de espectáculo, aplausos suaves, sinceros, de esos que nacen en el alma y se dan con lágrimas en los ojos. Después del discurso, Elena se le acercó y lo abrazó por largo rato. No dijo nada, solo lo sostuvo. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba el patio, Matías y Alma caminaron hasta el pozo una vez más. No porque buscara respuestas, sino porque quería agradecer. «Gracias por no dejarme solo», susurró mientras Alma ladraba suavemente, como si respondiera. Dejó caer una flor dentro del pozo. No era para despedirse, era para recordar. Días después, algo increíble sucedió. Un grupo de rescatistas llegó con una sorpresa. Habían encontrado, entre los restos de un criadero ilegal abandonado, a 3 cachorros idénticos a Kael. Después de pruebas, descubrieron que eran de la misma camada. Kael no había sido el único sobreviviente de su madre. Había más. Matías los recibió con emoción, pero no con euforia. Sabía que eran especiales, pero no reemplazos. «Ustedes tienen su propia historia», les dijo mientras los acariciaba, «pero si quieren, pueden seguir caminando a mi lado». Uno de los cachorros se acurrucó junto a Alma. Otro comenzó a correr por el pasto, libre, como si nunca hubiera conocido jaulas. El tercero se sentó frente al dibujo que Matías había hecho y lo observó en silencio. «La vida», pensó Matías, «siempre encuentra la forma». El libro Corazones que ladran tuvo una secuela. No fue tan famosa como la primera, pero para Matías eso no importaba, porque esta vez la escribió con otros. Cada capítulo era una historia enviada por niños, adultos mayores, maestras, campesinos, todos unidos por un lazo invisible: el amor a los animales. La escuela Maxina fue declarada Patrimonio Emocional por el gobierno local. Pero más allá de los reconocimientos, lo que realmente importaba era lo que ocurría allí cada día. Niños que aprendían a respetar, perros que volvían a confiar, personas que sanaban. Y Matías, ahora un poco más alto, con la mirada firme y el corazón lleno, sabía que el ciclo estaba completo. Una tarde de diciembre se sentó con Alma y los cachorros en la colina detrás de la escuela. Miró el horizonte, los árboles, el sol cayendo, y cerró los ojos. Sintió un viento cálido en la mejilla, un olor familiar, una presencia. «Hola, Maxina», susurró. No hubo respuesta, no hacía falta, porque algunas despedidas no duelen, porque se transforman en hogar. Y ese hogar Matías lo había encontrado, no en paredes, no en techos, sino en las huellas que siguen ladrando en el corazón. Lo que acabas de escuchar no es solo una historia sobre un perro o una tragedia. Es, sobre todo, una historia sobre amor, valentía y esperanza. Es el viaje de una perra embarazada llamada Maxina, que fue cruelmente abandonada, y de un niño de apenas 5 años, Matías, que decidió cambiar el destino con algo tan simple como un acto de compasión. Juntos, en medio de la tormenta, nos recordaron algo que muchos olvidan: que el amor verdadero no necesita palabras, y que incluso un corazón herido puede salvar al mundo. Durante estos minutos, revivimos la angustia de una noche oscura, escuchamos los gritos de ayuda que nacieron desde lo profundo de un pozo olvidado, y fuimos testigos del milagro que puede nacer cuando un niño, con los pies descalzos y el alma limpia, elige el coraje por encima del miedo. Matías no salvó solo a una perra, salvó una historia, una línea entera de vida. Y sobre todo, salvó la idea de que todavía hay bondad, incluso cuando parece que el mundo se ha olvidado de cómo cuidarla. Recordamos cómo Maxina, embarazada y abandonada, luchó por mantenerse viva,
cómo resistió sin comida, sin calor, sin compañía, solamente con el latido valiente de sus cachorros, aún por nacer. Revivimos el momento en que Matías la encontró, el instante en que, con manos pequeñas y corazón gigante, extendió su voluntad hasta el fondo del pozo, y desde allí comenzó una cadena de eventos que transformó todo a su alrededor. Vimos cómo una madre canina entregó su último aliento no solo para proteger, sino para dejar una huella. Maxina no murió en vano. Su legado vive en cada historia contada, en cada cachorro salvado, en cada decisión que eligió el amor en lugar del abandono. Su muerte nos dolió, pero también nos unió. Nos enseñó que el valor de una vida no se mide en palabras ni en premios, sino en la capacidad de transformar otras vidas, incluso después de la partida. También fuimos testigos del crecimiento de Matías, de cómo un niño se convirtió en faro, de cómo sus palabras, su libro, su presencia tocaron corazones en todo el país y más allá. Él no pidió fama, no pidió reconocimiento. Lo único que quería era que la historia de Maxina no fuera olvidada, que su memoria no quedara enterrada en la oscuridad de aquel pozo, sino que floreciera como una semilla en los corazones de quienes aún creen en el bien. Y floreció. Vaya si floreció. La escuela Maxina se convirtió en un refugio, en un hogar, en una cuna de nuevas historias de esperanza. Vimos a personas de distintas edades, culturas y pasados unirse por una causa común, honrar el vínculo que nos une a los animales, a la naturaleza, a la ternura. Fuimos parte de la red Maxina, del bosque de las promesas, del nuevo comienzo que brota cuando alguien decide no mirar a otro lado. Vimos a Alma llegar a la vida de Matías, un nuevo comienzo, una nueva compañera. No como reemplazo, sino como continuación. Y también vimos a los hermanos de Kael aparecer. Otro milagro, otra oportunidad para hacer lo correcto, para curar lo que otros destruyeron, para dar lo que otros negaron. Y Matías, sin pensarlo, volvió a decir que sí. Porque quienes entienden el dolor no dudan cuando ven a otros sufrir. En esta historia aprendimos que no hay edad para hacer la diferencia, que no hace falta tener mucho para ofrecer todo, que a veces basta con un gesto, con un ladrido, con una carta, con un árbol plantado en memoria de quien amamos. Y ahora, al llegar al final de este video, te toca a ti. Sí, a ti que estás viendo esto desde tu celular, tu laptop, o quizás mientras vas en el bus o estás recostado en tu cama. Queremos saber de ti, queremos conocerte. Cuéntanos en los comentarios cuál es tu mayor sueño, qué historia te marcó en la vida, qué harías si encontraras a alguien necesitando ayuda y nadie más estuviera mirando. Te pedimos de corazón que comentes, no porque el algoritmo lo necesite, sino porque este canal, Cuentos Peludos, vive gracias a ti, gracias a las voces que se suman, que comparten, que dan sentido a cada palabra que escribimos y narramos. Queremos construir una comunidad real, donde no solo se vean historias, sino que se compartan, donde cada video sea una puerta, no una pantalla cerrada. Y si esta historia te conmovió, si sentiste algo en el pecho, si lloraste, si sonreíste, si recordaste a tu mascota de la infancia, entonces ayúdanos a seguir. Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos relatos. Cada semana, cada día si podemos, queremos traerte más, pero necesitamos tu apoyo. Además, si está en tus posibilidades, te pedimos humildemente que nos ayudes a través del botón de gracias aquí en YouTube. Esa donación, grande o pequeña, hace una diferencia enorme. Nos permite cubrir los costos de producción, mejorar la calidad de los videos, pagar a nuestro equipo de narradores, guionistas, ilustradores y sobre todo nos permite contar más historias. Historias como la de Maxina, historias que merecen ser escuchadas. Porque detrás de cada cuento peludo hay horas de trabajo, de edición, de investigación, de emoción.
Hacer esto no es fácil. No somos una gran empresa. Somos personas como tú, con amor por los animales, por las historias, por la empatía. Cada gracias recibido es una palmada en la espalda, una mano extendida, un recordatorio de que no estamos solos y tampoco tú lo estás. Estamos contigo en cada ladrido, en cada palabra, en cada imagen que compartimos. Así que cuéntanos, por favor, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? ¿Qué parte de esta historia tocó tu corazón? ¿Tienes una historia con un animal que marcó tu vida? Cuéntala en los comentarios. Responderemos cada uno, porque nos importas, porque eres parte de esta comunidad. Recuerda, este canal no es nuestro, es tuyo, de todos los que creen que los animales no son objetos, sino seres con alma, que un niño puede cambiar el mundo, que un perro puede ser familia, que el amor verdadero no se grita, se demuestra. Y si llegaste hasta aquí, gracias, de verdad, gracias por tu tiempo, tu corazón, tus lágrimas. Gracias por acompañarnos en esta historia, por permitir que Maxina, Kael, Alma y Matías sigan ladrando dentro de ti. Nos vemos en el próximo cuento, aquí en Cuentos Peludos.